Bienvenidos a la 10ª lección en nuestro estudio del Antiguo Testamento. Vamos a estudiar un poco acerca del profeta Jeremías y el libro de Lamentaciones. Jeremías se llama el profeta llorón, en parte por las lamentaciones que él hacía siempre a favor de su pueblo, debido a sus pecados, a sus infidelidades y los juicios que iban a venir. El señor Jeremías era de linaje sacerdotal, de familia de sacerdotes, así que él hubiera sido sacerdote en el templo, así que escogió, o mejor dicho, Dios escogió que él sirviera más como profeta y no como sacerdote. Podemos decir que profeta es la persona que habla de Dios al pueblo. El sacerdote es la persona que habla a Dios a favor del pueblo. Y la asignación, la tarea, la responsabilidad de Jeremías no era hablar a Dios a favor de su pueblo, sino hablar al pueblo el mensaje que el Señor le había dado. Vemos aquí acerca de la oposición en la página 148, oposición muy fuerte que se le puso a Jeremías en su ministerio, que él tuvo que pelear contra el rey, o mejor dicho, algunos reyes, tuvo que pelear con el pueblo, hasta confrontó al mismo Dios por su situación. El Señor le tuvo misericordia y le dio una respuesta, y también le dio fuerza para poder vencer en las varias batallas que él tenía. Vamos a notar aquí algunas 2 o 3 cosas acerca del trasfondo de Jeremías. En primer lugar, que Jeremías no se casó, en parte porque Dios le ordenó no casarse como para señalar, para ser ejemplo del sufrimiento y de la tragedia que iba a venir al pueblo de Jerusalén. Y también menciona que después de la oposición que él había sufrido, y entonces cuando había caído la ciudad de Jerusalén, muchas personas habían sido llevadas cautivas a Babilonia. Algunos de los judíos fueron a Egipto, y ellos llevaron a Jeremías con ellos contra su voluntad. Él no quería ir, pero aún ahí él seguía profetizando, predicando, porque era siempre un profeta fiel a Dios y a su ministerio. Entonces, hay un panorama general de Jeremías que nos da el autor de este libro. Y una cosa que queremos notar, tenemos que mantener en mente cuando leemos el libro de Jeremías, y es que no podemos comenzar desde el capítulo 1 y llegar hasta el final pensando que los eventos y los sermones y las visiones se dan en forma cronológica, o sea que conforme al calendario, ¿verdad? Sino que más o menos son agrupados estas cosas conforme a su objetivo, conforme a quizás el sujeto, el tema de esos eventos o de esas visiones o sermones. Así que en la página 149 el autor nos da más o menos un alineamiento cronológico acerca de los eventos en la vida de Jeremías. Y él dice que si leemos Jeremías en los capítulos en el orden que él nos da en la primera columna, que más o menos así vamos a poder seguir cronológicamente la vida de Jeremías. Así que eso lo dejo a ustedes para que lo puedan leer en esta manera. Buscando, o mirando, mejor dicho, un bosquejo de Jeremías, vemos en primer lugar su llamamiento en el primer capítulo, y es algo sobre el cual quiero hacer un poquito de énfasis. Él dice aquí que antes de su nacimiento aún, el Señor lo había señalado, lo había escogido, ¿verdad? Así que
Cuando Jeremías dice, oh no, yo no soy capaz, yo no puedo hacer eso, Dios le dice, pero desde antes de tu nacimiento te escogí para hacer eso. Entonces, hay tres señales que el Señor le da a Jeremías para confirmar su llamamiento a esta oficina de profeta. Primero, Dios tocó la boca de Jeremías para poner sus palabras en su boca. Esto vemos en los capítulos 9, o mejor dicho, los versículos 9 y 10. Dice, después Dios le dio a Jeremías una visión de una vara de almendra, y por medio de esa visión le hizo ver a Jeremías que Dios lo estaba poniendo como vocero, como profeta, como representante de Dios, ¿verdad? Y número 3, Dios le dio a Jeremías una visión de una olla hirviendo que representaba el juicio que caería sobre la tierra de Jerusalén y de Judá. Y entonces eso sirvió también a Jeremías como una señal que sí, Dios me está llamando, Dios me está dando mensajes para el pueblo. Una cosa que yo quisiera enfatizar es que el llamamiento nuestro puede ser tan claro, puede ser tan profundo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra experiencia. No tiene que ser exactamente como el llamamiento de Jeremías. El Señor lo hace claro en nuestro corazón, pero no tenemos que pensar que va a ser exactamente como tenemos aquí en la vida de Jeremías. Bueno, vamos a seguir en el bosquejo de Jeremías, porque menciona en la segunda parte, Jeremías 2 al 10, la infidelidad de Judá. Y el comentario que yo puse aquí en mi libro es cuánto hemos hablado ya de esta infidelidad. Desde mucho antes, ¿verdad? En los días de los jueces, aún antes, en los días de Josué, comenzó esta infidelidad y entrando por el periodo de los reyes y en todo ese tiempo, reyes buenos, reyes malos. En Israel siempre reyes malos, no había ningún solo rey bueno en Israel. En Judá sí, la mitad de los reyes eran buenos, pero la otra mitad malos. Y así hemos visto infidelidad. Y entonces Jeremías es el profeta llamado a decir a su pueblo, todo ese tiempo, durante toda esta época, esta historia, mi pueblo me ha sido infiel, dice Dios, así que estoy colmado ahora con estas infidelidades y el castigo viene. Y otros de los profetas decían, no, el Señor es misericordioso, el Señor nos va a bendecir, el Señor no nos va a entregar a Babilonia, el Señor nos va a salvar y todo eso. Pero el profeta fiel era Jeremías y no los otros. Y él tuvo un mensaje muy duro. Y como dije, él enfrentó la oposición de reyes y de pueblo y de otros profetas, pero tuvo que seguir fiel en su profecía, ¿verdad? Y lo hizo. Pero lamentablemente esa situación de la infidelidad del pueblo había llegado a ser demasiado. Jeremías lucha con Dios y con Judá. En la siguiente sección, lucha con Dios porque le dolió, ¿verdad? Tú tener que dar un mensaje tan duro a un pueblo duro de corazón y duro de oído. Y el Señor le dice, bueno, pero a esto te escogí, a esto te he puesto, y yo te pongo corazón y frente suficientemente fuertes para poder hacer esta obra. Y lamentablemente, él tuvo que seguir en esta forma. Pero vamos a notar, hemos notado ya su lamento, el hecho de que él fue llamado profeta llorón, y vamos a ver, aunque él tuvo que dar un mensaje muy duro, lo dio con un corazón quebrantado, lo dio con lágrimas, dio el mensaje con un sentimiento muy profundo en su corazón, de lamento, de lástima
por su pueblo, ¿verdad? No solamente, no salió predicando en forma airado y enojado y todo eso, sino que yo puedo pensar que él profetizaba y predicaba muchas veces con lágrimas. Bueno, esos profetas llorón. Y vamos a ver, y yo creo que es cierto, que la persona, el predicador, que da la palabra del Señor con corazón quebrantado, con corazón suave, con lágrimas aún, es la persona que va a ver su mensaje más recibido, más aceptado. No por el mensaje, porque puede ser un mensaje muy duro, pero por su actitud, por sus lágrimas, por su misma tristeza con la cual está predicando. Conocí en mi juventud a un predicador que dio un mensaje bastante duro, pero ¿cuántas veces lo vi predicar con lágrimas? Y cuando predicaba con lágrimas, la gente aceptaba, ¿verdad? No podía rechazar, aunque no siguió la gente obedeciendo lo que él predicó, pero tampoco hablaba en palabra fuerte en contra de él, porque su actitud, su espíritu, eran tal que el pueblo tuvo que decir, sí, tiene razón. Así creo yo fue el profeta Jeremías. Entonces sigue mencionando aquí sus confrontaciones con gobernantes y profetas de Judá y menciona especialmente dos cosas en los dos párrafos al mediados de la página 151. Una vez que él usó un yugo alrededor de su cuello como símbolo de la futura sumisión de Jerusalén a Babilonia, o sea, la esclavitud, ¿verdad?, que ellos iban a sufrir. Y Ananías, un falso profeta, rompió el yugo que él estaba llevando y dijo que Dios pronto liberaría a la nación de Nabucodonosor, o sea que el Señor los iba a salvar de Babilonia y de esa guerra y no iba a haber exilio. Entonces Dios mismo denunció a Ananías y dice después que en juicio Dios tomó la vida de eso. Cuán dramático, ¿verdad? Ese escenario. Pero hay predicadores que predican con objetos usando algo, ¿verdad?, para captar el interés del pueblo, y puede ser muy bueno, y es bíblico. Aquí vemos que Jeremías lo hacía, vamos a ver que Ezequiel también lo hacía. Menciona aquí también una profecía final en esta sección. Viene en forma de una carta a los cautivos en Babilonia. Y ellos, Jeremías en la carta, dice a los exiliados o los que van a ser exiliados, él les dice que construyan casas, que planten huertos, que oren por la paz en Babilonia, porque estarían ahí por 70 años. Fíjense, Dios le dio a Jeremías una revelación especial. Ustedes, mi pueblo, van al cautiverio, van al exilio por un tiempo de 70 años. Prácticamente son 2 generaciones. Quiere decir que un joven que va a Babilonia en la cautividad puede procrear hijos y puede vivir tanto allí como para ver a sus nietos antes de terminar ese tiempo de exilio. Y otros profetas estaban diciendo, no va a ser así. Pero Jeremías otra vez siguió fiel. Y vamos a ver en adelante, bueno, hemos visto en los libros históricos que cabal, 70 años ellos tuvieron que sufrir en Babilonia. Pero Jeremías les dice, entonces, ¿y ustedes van a estar ahí? Entonces compren casa, construyan casa. Que planten sus huertos, sus verduras y otras cosas. Hagan vida ahí y pidan al Señor la paz de Babilonia, la paz de su pueblo donde van a estar viviendo. ¿Qué esperanza Él está dando en medio de lo que es un castigo de Dios, ¿verdad? Que aún en medio de lo malo que está pasando, el Señor les va a proteger. Entonces, en los últimos capítulos, la promesa de una restauración futura
Y eso tiene que ver más que todo con la restauración de Jerusalén, del pueblo a Jerusalén. En todo eso, un mensaje muy grande de Jeremías es que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Siempre tiene en mente a su pueblo aún a pesar de lo malo que ellos han hecho. Y vamos con eso al libro de Lamentaciones y vamos a anotar algunas cosas aquí. Lamentaciones es un libro escrito por Jeremías, es su lamento sobre la ciudad de Jerusalén, la ciudad caída, la ciudad destruida. Y hay descripciones allí horribles de lo que sucedió en la ciudad de Jerusalén cuando Babilonia entró para capturar y destruir la ciudad y el pueblo. Unas cosas muy lamentables. Entonces, Lamentaciones consiste de 5 poemas que son lamentos por esta destrucción. De los 4 primeros capítulos, algo muy interesante, que el capítulo 1, 2 y 4 son capítulos en que cada versículo en el hebreo empieza con una letra del alfabeto hebreo, comenzando con la primera letra y comenzando con la última, ¿verdad? Entonces sería como en español comenzar con A, B, C, H, D, E, F y todo eso. En el capítulo 3 consiste de 66 versículos, entonces se arreglan en grupos de 3. Los primeros 3 versículos comienzan con la primera letra, el segundo grupo de 3 con la segunda letra, el segundo grupo de 3 con la tercera letra y así siguiendo hasta el final. Solamente el capítulo 5 no tiene esta forma. El propósito de Lamentaciones es lamentar la caída de la ciudad de Jerusalén y el mensaje tiene que ser un lamento sobre este fin trágico de la ciudad. Y menciona aquí en la página 155 el primer párrafo. Una vez fue una gran ciudad, se había convertido en una viuda. Y esa ciudad había sido infiel a Dios y dice Dios la afligió por la multitud de sus rebeliones. Lamentaciones 3 continúa el luto por Jerusalén, pero presenta también el tema de la misericordia de Dios y allí vamos a notar después unos versículos muy bonitos e importantes. Jeremías nos habla hoy, dice, parte de la iglesia contemporánea, o sea, la nuestra, ha sido llevada cautiva por las promesas de lo que hablamos del Evangelio de la prosperidad. Y hay muchos, especialmente predicadores entre ellos, que piden de todos los pueblos, ¿verdad? De toda la gente, mandar dinero. Y si me mandan un poco de dinero, el Señor les va a bendecir. Y porque Dios quiere que sus hijos solo seamos ricos. Bueno, los que se ponen ricos son los predicadores que reciben todo ese dinero. Y el resto de la gente siguen en la pobreza. Bueno, lo que notamos en el libro de Jeremías, lo que notamos también en Hebreos capítulo 11, es que no siempre es que el pueblo de Dios es bendecido con la prosperidad material. Muchas veces el pueblo de Dios sufre y pensamos en estos días en las personas perseguidas en otras partes del mundo y cómo están sufriendo la pérdida de casas y de vidas aún. Pero el evangelio no es un evangelio de prosperidad material, sino de prosperidad espiritual. Y así tenemos que notar. Casi al final de la página menciona Jeremías 29:11. Es un versículo muy popular en nuestros días. Se menciona especialmente a los jóvenes
como para decir a los jóvenes, miren que el Señor les tiene a ustedes un futuro muy bonito, el Señor tenía bendiciones grandes en el futuro y el Señor tiene planes especiales para ustedes, cosas que son ciertas, y especialmente la idea de que Dios tiene planes para ellos. Dios tiene plan para todos nosotros, ¿verdad? Pero no es que vamos a siempre tener bendiciones materiales. Así que una cosa que tenemos que notar es que este versículo, Jeremías 29:11, este versículo viene en el contexto del inminente exilio en Babilonia. O sea que ellos van a ser llevados a una ciudad extranjera, a una vida muy diferente, a una vida fuera de su propia ciudad, lejos de su templo y todo eso. Pero Dios está diciendo que en medio de sus sufrimientos y en medio de este cautiverio, en medio de eso, yo les voy a estar cerca, voy a estar presente para ayudarles. Y entonces, hay que tomar esto en cuenta si vamos a usar el versículo en estos días para tratar de animar a los jóvenes de nuestros días. No obstante, dice aquí en la página 156, como muestra Lamentaciones, aún en medio del sufrimiento, Dios es fiel a su pueblo. Aún en medio de las dificultades, podemos confiar en la bondad de Dios. Y entonces vamos a notar, bueno, vamos a leer este versículo, pero vamos a verlo también un poco después, porque en Lamentaciones dice, por la misericordia de Dios, de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Esto viene del libro de Lamentaciones. Y esta última línea, grande es su fidelidad, es el título también de un himno muy bonito que habla bellamente de la misericordia eterna de nuestro Dios. Así como hice con el libro de Isaías, les quiero señalar algunos textos especiales en Jeremías y también en Lamentaciones que son muy buenos para la predicación. No vamos a leerlo todo, sino señalar. Pero Jeremías 1, 4 al 9, donde habla del llamamiento de Dios a Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí. El Señor también nos ha conocido a nosotros desde antes, ¿verdad? Aunque quizás el Señor no nos llama en la misma manera, pero el Señor nos conoce aún desde antes de nuestra formación. Entonces, Jeremías en el versículo 6 dice, Jehová, no sé hablar porque soy niño. Y Jehová le dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Así que el Señor, yo creo que nos da también a nosotros la promesa. Si vamos en cumplimiento al llamamiento de Dios, el Señor nos ayudará a preparar y predicar mensajes que son bendición al pueblo. En el capítulo 7, versículo 23, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Es una promesa muy bonita, ¿verdad? Una condición para nosotros, escuchar y oír y obedecer la voz de Dios, y si lo hacemos, el Señor está con nosotros. Jeremías 9:1, y este es un versículo muy importante para llamarle a él el profeta llorón. Dice él, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Miren ustedes el corazón del profeta de Jeremías. Y piensen también en el hecho de que Jesucristo también miró la ciudad de Jerusalén y lamentó y lloró sobre esa ciudad. Así que en el pensamiento de muchas personas, Jeremías es como un tipo
de Jesús. O sea que es como un símbolo o una persona muy semejante en ciertos sentidos como Jesús. Y esta actitud de lamento y de lágrima sobre el pueblo es una actitud también de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siguiendo Jeremías 18, 1 al 4, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y sin leerlo todo, yo creo que todos nosotros hemos estado en algún momento en la fábrica de un alfarero para ver la forma en que ellos hacen los varios objetos. Y la lección aquí es que se arruinó la cosa que la vasija que él estaba formando. Pero el alfarero pudo rehacer, ¿verdad?, esta vasija arruinada para hacerla de nuevo. Y gracias a Dios, el Señor lo puede hacer en nuestra vida también. Y este es el mensaje nuestro, ¿verdad? Que el Señor puede tomar la vida quebrada de las personas y rectificarla y renovarla, ¿verdad? Hacerla de nuevo. Porque la persona que antes andaba en pecado y en tristeza puede caminar en justicia y en felicidad. El Señor nos puede cambiar de tal forma. Jeremías 29, 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué bonito este versículo. 31, 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y si uno quiere saber algo del amor de Dios, cuánto dura el amor de Dios, es amor eterno, gracias al Señor. Jeremías 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y menciona aquí que el versículo 33, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré a ellos y por Dios y ellos me serán por pueblo. Yo creo que para su cumplimiento total está en el futuro todavía, pero miren, hay nuevo pacto para nosotros. Y lo que el Señor hace en nosotros es poner su ley en nuestro corazón, poner su ley en nuestra mente, poner en nosotros disposición de obedecer y de seguirle, ¿verdad? Y no es simplemente tener en la cabeza algunas cosas que tenemos que a la fuerza cumplir y así, ¿verdad? No, es que el Señor, bajo este nuevo pacto acerca del cual leemos en Hebreos, el Señor pone en nuestro corazón el deseo de servirle, ¿verdad? Gracias a Dios por este nuevo pacto. Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una promesa también muy bonita. Y por fin en Lamentaciones capítulo 3, el versículo que antes mencionamos, por los versículos 21 a 25, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. En medio de sus lamentos, en medio de la destrucción, hay posibilidad de esperar, ¿verdad? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Oh, hermanos, en medio de cualquier cosa, miremos arriba, busquemos a Dios, esperemos en Dios, porque el Señor promete estar con nosotros para fortalecernos. El Señor promete que su gracia será suficiente en nuestras vidas para poderte servir con fidelidad. Muchas otras cosas podemos decir. Rica es la palabra de Dios y ojalá ustedes sigan estudiando la palabra del Señor para recibir más y más bendición, más y más riqueza, tanto para su vida personal como también para su predicación.